Estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea la hora en que nos están viendo en el día de hoy. Yo soy el pastor Juan Carlos de Iglesia Comunitaria de Omaha y quiero darles la bienvenida otra vez a nuestro estudio bíblico del libro de Santiago. Estoy muy contento porque estamos trabajando con este hermoso libro de Santiago. Hoy día vamos a comenzar con la clase número 9. Y yo quiero decirles que estoy agradecido de saber de que estamos llegando hacia ustedes y creo que hay muchas personas que van a poder verlo también más adelante. Así que, bueno, como digo, emocionado de poder llegar hasta cada uno de sus hogares. Y también yo les invito, si usted cree que esto le ha sido útil, que le es de ayuda, pues compártalo, ¿ok? Con sus amistades, cuéntele del estudio, qué opina de él. Y bueno, pueden compartirlo también con el link y con el enlace de este estudio. Perfecto. Entonces tomamos un poquito de la clase anterior, la clase número 8, donde el énfasis consistía en ser hacedores de la palabra. Para Santiago es muy importante tener claro de que no basta solamente con saber acerca de la Biblia. No basta con leer acerca de la Biblia o con leer la Biblia misma. Lo más importante para Santiago aquí es que lo que tú lees dentro de esta palabra sea algo que tú vas a poner en práctica en tu vida diaria. En eso consistía lo que estábamos viendo en la clase número 8. ¿Okay? El versículo 22 decía, del capítulo 1 decía así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y luego nos decía que si alguien es oidor solamente, es como que se mira en un espejo y después se olvida quién era. O sea, que no tiene ningún efecto la lectura de la palabra de Dios. Bueno, el tema de hoy día es realmente importantísimo. Vamos a hablar en el versículo 25, donde vamos a enfocarnos casi todo el tiempo de esta clase número 9. A veces una clase va a tomarnos un versículo. A veces una clase nos va a tomar 5, 6 o 7 versículos. Depende del tema. Pero este tema que vamos a tratar en el día de hoy tiene que tomarse con calma. ¿Okay? Y como he dicho antes, pues nadie nos está apurando. Así que vamos a ver este versículo 25. Quiero leerlo. Está haciendo el contraste entre una persona que se mira en el espejo y que luego se olvida. Simplemente. Y el contraste viene en el versículo 25. Mas el que se mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Aquí hay un contraste muy claro que hace Santiago en que el que se mira el espejo y se olvida, y entre este otro, que es el que mira atentamente. La idea del espejo que da Santiago es la idea de que la Biblia es como ese espejo. O sea, hay gente que va a leer la Biblia y luego se olvida. No pasa nada, no hay ningún cambio de conducta y la persona se olvida porque lee la Biblia como un libro cualquiera. Pero Santiago aquí hace la gran diferencia. Ahora, en el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. En ese tema vamos a enfocarnos en el día de hoy. En el tema de la perfecta ley, y Santiago dice, esa ley es la de la libertad. Perfecto. Esa es la idea central de la clase del día de hoy. Vamos a analizar esta perfecta ley, esta ley de la libertad. Es bien interesante porque si hay una que es perfecta, quiere decir que hay otra que no lo es. Si hay una que es de la libertad, es porque hay otra que no es de la libertad. En este caso, de la esclavitud. Entonces, vamos a analizar. Para entender el concepto de la ley de la libertad, es interesante que usted sepa de que, obviamente, hay más de un tipo de ley, ¿cierto? Para que haya una de la libertad, es porque hay otra que no lo es de la libertad. Entonces, existe más de una ley. Y dentro de nuestro contexto, para que lo entendamos más claramente, vamos a hablar de dos pactos. El pacto antiguo y el pacto nuevo. Dios hizo varios pactos a través de la Biblia. Comenzamos con el pacto que Dios hizo con Noé, por ejemplo. Ese primer pacto con Noé de que nunca más la tierra iba a ser destruida por agua. Luego tenemos pacto de Dios con Abraham, ¿cierto? Cuando le promete que le va a dar una tierra especial para él.
Luego Dios reafirma ese pacto con Isaac y con Jacob. Pero después Dios va a hacer el pacto que se conoce como el antiguo pacto. Porque estos otros pactos que les he mencionado antes son pactos individuales. Pero llega un instante en que Dios va a hacer un pacto con su pueblo, con el que sería solamente su pueblo. Y ese pacto es el que se conoce como el antiguo pacto. Vamos a ver con calma, porque este es un tema muy interesante que vamos a estar viendo en el día de hoy. Entonces, hablamos de que existen dos pactos, pero hoy día vamos a enfocarnos en el antiguo pacto. ¿Ok? Entonces vamos a escribir aquí, antiguo pacto. Esto es lo que vamos a estar enfocándonos en esta clase. Y vamos a revisar entonces cuáles son las características de este antiguo pacto. Porque, bueno, si hay uno antiguo, porque luego va a haber uno nuevo, ¿verdad? Eso es obvio. Entonces, pero como digo, en esta clase nos enfocaremos en el antiguo pacto y en la próxima clase, la clase 10, vamos a enfocarnos en el nuevo pacto. Bueno, características de este antiguo pacto. También se conoce como la ley mosaica, ¿ok? Esta famosa ley mosaica. Bueno, vamos a decir que está en el Antiguo Testamento. Eso es lo primero que vamos a decir. Nosotros encontramos la aplicación, se entrega la ley y se aplica en el Antiguo Testamento. Eso es lo primero que vamos a decir, ¿ok? Es en este testamento donde se entrega este antiguo pacto. Luego, es un pacto que está dirigido hacia el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. Ellos eran los destinatarios y los participantes de este pacto. Entonces, hay un pasaje que vamos a ir a ver rápidamente en el libro de Éxodos, capítulo 19. Dios había llamado a Moisés para entregarle este pacto, esta nueva ley que él iba a dar para su pueblo. Esto es lo que dice en el capítulo 19 de Éxodo, versículos 5 y versículo 6. Escuche, por favor, lo que está diciendo aquí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, este es Dios hablando, ¿cierto? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Primera parte del pacto. Segunda parte. Y vosotros, ahora hablando del pueblo de Israel, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Para ellos era este antiguo pacto. No era para todas las naciones que ahí estaban. ¿Ok? Era exclusivamente para la nación de Israel. Dios quería hacer este pacto con este que iba a ser su pueblo. Entonces, el pasaje, dije, es Éxodo capítulo 19, para que después ustedes puedan leerlo con calma. Éxodo 19, dijimos, versículos 5 y 6. Primera característica entonces es entre Dios y su pueblo, que en este caso es el pueblo de Israel. Eso tiene que estar claro. Ahora bien, la forma como llegó este pacto hacia el pueblo de Israel, llegó en la forma de las tablas de la ley, ¿ok? En tablas de piedra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que este pacto se estableció en tablas de piedra. Dios se las entrega a Moisés en el monte de Sinaí. Ahora bien, hubo un problema porque cuando Dios se la entrega en el monte Sinaí a Moisés,
Cuando Moisés desciende después de haber estado en la presencia de Dios, en la santidad misma de Dios y de haber disfrutado de ese momento tremendamente especial, único, la gloria de Dios misma ahí en el monte Sinaí, Moisés baja lleno de la presencia de Dios y se encuentra con un espectáculo terrible. El pueblo de Dios, mientras esperaba a Moisés que traía las tablas de la ley, estaba adorando a un becerro, a un ídolo que ellos se habían hecho. Moisés se indignó tanto que dice la palabra de Dios que destruyó estas tablas de la ley. Ahora bien, veamos qué nos dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10, versículos 1 y 2. Vamos a ver este pasaje ahora, que tiene que ver con esto que estamos hablando. Deuteronomio capítulo 10, versículos 1 y 2. En aquel tiempo Jehová me dijo, otra vez hablando con Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras. ¿Se acuerda? Las primeras Moisés en su indignación las había destruido. Entonces Dios le está diciendo ahora por segunda vez, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mi monte. Ya sabemos cuál monte era, ¿verdad? En Sinaí. Y hazte un arca de madera. Esta vez Dios estaba indicando a Moisés que tenía que guardar estas tablas. Dice, y escribe en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Bueno, entonces Dios le ordena que labre 2 tablas de piedra y que ahí va a escribir las leyes que estaban en las primeras que ya Moisés había destruido. Entonces, esa era la forma que tenía el pueblo de Dios de saber que esa era la ley que Dios les había dado. Nosotros la conocemos también como la ley mosaica, porque viene de Dios a través de Moisés. ¿Okay? Dios la envía y usa a Moisés como instrumento. Por eso se llama la ley mosaica, porque tiene que ver con Moisés. Pero era algo visible que ellos tenían, y Dios le pide que construya esta arca, que después la conocemos como el arca del pacto. ¿Por qué? Porque adentro se guardaban justamente las tablas de piedra donde estaba escrita la ley que Dios les había dado. Bueno, entonces, aquí estamos viendo las características de este antiguo pacto. ¿Qué más? Algo bien importante con respecto a las características. Este pacto estaba basado en méritos. Ahora le explico qué quiere decir eso. ¿Ok? Era un pacto que estaba basado en méritos. O sea, para cumplir este pacto, la gente tenía que hacer específicas cosas que estaban estipuladas en esta ley que las personas tenían que hacer como partícipe de este pacto. ¿Ok? Ahora, nosotros eso los conocemos como los mandamientos. Ahora, aparte de los 10 mandamientos, amigo, amiga, para los que no tienen tanto conocimiento de la Biblia, casi todo el mundo conoce que hay 10 mandamientos. Pero déjame decirte algo. Aparte de los 10 mandamientos, estamos hablando de que por lo menos hay 500 más. Por lo menos. Hay gente que habla, creo que son 513 mandamientos en la Biblia. Entonces, cada uno de estos mandamientos eran cosas que las personas tenían que cumplir, tenían que hacer. Leyes ceremoniales y todo esto que no vamos a entrar ahora en detalle con esto. Pero el libro de Gálatas nos habla acerca de que este pacto consistía en que la gente hiciera cosas, ¿ok? Gálatas capítulo 13, versículo 12, perdón, capítulo 3, versículo 3, no 13. Gálatas capítulo 3, versículo 12, dice así: y la ley, está hablando de esta ley, este antiguo pacto. Cuando hablo de la ley, me refiero al antiguo pacto.
viceversa. Cuando estoy hablando del antiguo pacto, estoy hablando también de la ley. ¿Ok? Bueno, dice así Gálatas. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. El que hiciere estas cosas. Ahí entran los méritos. Quiere decir que las personas tenían que hacer las cosas estipuladas en este pacto, en esta ley que Dios les había dado. Déjenme aquí y escribo rápidamente Gálatas 3:12. No quiero que se me olvide el pasaje después para que usted lo busque en su Biblia. Leí Gálatas 3, versículo 12. Ahora bien, nosotros sabemos de que Dios entrega los 10 mandamientos y entrega leyes. Pero luego también lo que ocurre es de que con el correr del tiempo empezaron a surgir otras tradiciones, otras ceremonias que al final, como digo, llegó a ser más de 500 reglas que tenían que cumplir. Y fíjese, el libro de Tito, libro chiquito del Nuevo Testamento, nos habla un poquito acerca de esto mismo que estamos hablando. Estas leyes ceremoniales externas que se impusieron y que al final fueron más de 500. Dice esto, Pablo está advirtiendo a Tito. Voy a comenzar en el capítulo 1, versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pablo está pidiendo a Tito que reprenda a aquellas personas que están introduciendo leyes y ceremoniales externos que no pertenecían a la ley de Dios. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Qué significa esto? De que aparte de las tablas que Dios les había dado, la ley que Dios les había dado, las personas estaban imponiendo sus propias reglas y sus propias leyes. Por eso que Pablo dice que lo reprenda duramente a estas personas. Repito otra vez el 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Okay? Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos. Nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Interesante, entonces. Ese fue Tito 1:14. Y uno de Tito, capítulo 1, leí 13 y 14, para poder entender bien el contexto. Entonces, de esto hablamos cuando estamos hablando de el antiguo pacto, la antigua ley que Dios había escrito para su pueblo, en este caso para Israel, cuando le dice, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, una nación de sacerdotes, una nación santificada. Entonces Dios entrega estas leyes y estos pactos. Entonces, dentro de esto basado en méritos, como digo, había mucho de ceremonialismo. Voy a poner aquí ceremonialismo, que es lo que estaba diciendo Tito en este momento, ¿ok? El problema con esto era de que con el tiempo surgieron, como dice bien Pablo ahí, mandamientos de hombres, ceremonias impuestas y reglas impuestas por los hombres. Por eso es que Pablo dice que lo reprenda duramente, porque eso ya era cosa de hombre. También le llama Pablo ahí fábulas, ¿ok? Bueno, ¿qué más era característico entonces en este antiguo pacto, en esta antigua ley? Una ley que también se conoce como la ley del talión, que consiste en ojo por ojo y diente por diente. Ojo por ojo, diente por diente. Ahora, créalo o no, esto era algo justamente que era parte de esta antigua ley.
de este antiguo pacto. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo. Vuelvo otra vez al libro de Éxodo, capítulo 21, versículos 23 al 25. ¿Cuánto tiempo queda? Me quedan 5 minutos. Ok. Dice, parte de esta ley, ¿cierto? Dice así: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Eso era otra gran característica distintiva de este antiguo pacto. O sea, tú me das un golpe y yo te doy otro. Tú me sacas un diente y yo te saco un diente a ti. Tú matas a mi hermana, yo mato a tu hermana. En fin, eso era otra característica de esta ley. Por eso es que después en el después en el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo Pablo habla de la esclavitud de esta ley. La esclavitud de esta ley, que es la que se conoce como el antiguo pacto. Entonces, ahora vuelvo a mi libro de Santiago otra vez. Segundo aquí. Vuelvo a mi libro de Santiago, donde versículo 25 dice, otra vez, se está haciendo la comparación en que lee la palabra de Dios y se olvida con este que dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Claramente no es esta ley. Claramente esta no es la ley de la libertad. La gente estaba sujeto a esta ley. Dice Pablo, esclavizado. Vamos a verlo eso en la próxima clase. Entonces, porque acá dice, mas el que mire atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amigo, amiga, hermano, hermana, la próxima clase nos vamos a centrar en el nuevo pacto, en el que Santiago está hablando aquí, en la perfecta ley. Pero para poder hacer el contraste, tenía que primero enseñar lo que significa esta primera ley, ¿verdad? Este primer pacto, para poder hacer el contraste entre estos dos pactos y saber que el que Santiago está hablando aquí, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú y yo nos enfoquemos, leamos la palabra de Dios atentamente desde la óptica, desde el lente de la perfecta ley, de la ley de la libertad. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo libre, porque Cristo nos hace libre, porque cuando tú lees esta palabra y deja que Dios te hable a ti, tu corazón se libera, tú eres liberado. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, que va a ser la clase número 10. Vamos a dejarlo aquí en este momento y ya les he anunciado, ¿verdad? La clase 10 se va a enfocar en el nuevo pacto, en la nueva ley que viene con el Señor Jesucristo y cómo es que el Señor Jesús cumple la primera para comenzar con este nuevo segundo pacto. Es hermoso porque gracias a ese pacto, tú y yo somos parte del pueblo de Dios. Me emociona mucho pensar en esto, así que Dios les bendiga, que Dios les guarde, les cuide mucho. Por favor, cuídense de este coronavirus. Pónganse su mascarilla y respeten la distancia social. Que Dios les bendiga y si Dios quiere nos vemos en la clase número 10. Bendiciones para todos.